lo primero que viene a mi mente es, se me acabó el amor. Yo asocio también mucho el sexo con amor, entonces se acaba el sexo y para mí se acaba el amor. Si en una relación el sexo es poquito, entonces no hay nada, o sea, son un par de amigos. ¿Cuánta es la frecuencia de sexo normal por día? El sexo es el 80% de la relación. Line, yo tengo muchas ganas, mi pareja no, ya hay un tema de insatisfacción y hay un tema de asincronía sexual, porque cuando la gente se obliga, llegamos a ese punto que es el de la apatía sexual. Pero hay algo interesante de la pastillita azul y es que no se activa sola, no funciona sola, responde a un estímulo. ¿Y por qué tiene sexo? Por cumplir todo. Yo estaba trabajando y me puso la mano en la UBI. No jodas, o sea, eso para mí no es una señal. Bueno, se trabajan mucho las fantasías sexuales porque la gente no fantasea. Entonces, mapa erótico es también por donde recibo los estímulos que más disfruto en el encuentro sexual. Que no se nos olvide que el objetivo principal de un encuentro es el disfrute. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Encontraste, Transformación desde el Amor, este podcast en el que hablamos de transformación personal y de parejas. Estamos felices de regresar en esta segunda temporada con invitados especiales, con temas diferentes, un poquito más frescos después de todo este descanso. Gracias a ustedes por estar ahí, por escucharnos, por apoyarnos. Recuerden siempre apoyarnos, suscribiéndose, escuchando, compartiendo todo este contenido con las personas con las que ustedes sientan que les puede ser de valor, que esa es la manera más bonita en la que nos pueden apoyar. Gracias de verdad por su compañía, por estar aquí. Y hola Andresito, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta segunda temporada. Usted siempre me empelicula a mí, ¿no? ¿Qué más, Maito? ¿Cómo estás? Impresionantemente espectacular. Sí, ¿cómo regresaste después de tanto tiempo sin grabar? No, súper bien. Porque le tiene miedo a las cámaras. Con toda la energía. El que lo ve pues es feliz posando en cámaras para fotos, pero Lo que no pasa le es que gusta. Mao me coge siempre como en unos días que a veces yo estoy como que bueno, está bien, grabemos ese día y a veces no estoy como suficientemente preparado. Pero hoy estás bien, ¿no? ¿Listo? Siempre estoy listo. Claro, siempre estamos listos. Y les contamos que hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Liney Giraldo, es sexóloga, es una mujer experta en todos estos temas de sexualidad, ha estudiado muchísimo y ha tenido también muchísimos consultantes con relación a estos temas, así que para nosotros es un privilegio tenerla hoy aquí para que conversemos de esos temas de pareja, de esos temas de la sexualidad, de los tabús, de todo lo que ocurre en una relación con el paso de los años. ¿Cómo estás, Liney? Bienvenida. No, bien, muy contenta de estar acá, de compartir este espacio con ustedes y bueno, espero que lo podamos disfrutar un montón. Así será. Para empezar, Liney, mira, cuando Andrés y yo llevamos como 6 años de relación, imagínate que empieza a ocurrir que ya, digamos que la parte de la pasión se empieza a ver diferente, ¿cierto? O sea, como que empieza a salir de la transparencia de eso, porque desde un tiempo antes ya tú te das cuenta que, digamos que todo el tema como de la pasión empieza a disminuir, ya empiezas a tener un encuentro diferente con tu pareja, y entonces a mí me pasó eso. Lo primero que viene a mi mente es, se me acabó el amor, ya no estoy enamorado, entonces entramos en una crisis de relación tremenda. ¿Qué tan común es eso, Liney? Eso es muy común o es digamos como ciclos por los que todas las parejas van a atravesar si no lo han hecho todavía, en algún momento eso va a llegar. O sea, Porque esperen las que les parejas, tienen guardado. esperen que eso va a llegar, porque todas las parejas tienen un ciclo vital, así como los seres humanos tenemos un ciclo vital y también todo lo que nos ocurre lo tenemos que evaluar desde nuestro contexto, condiciones. ¿Vos qué edad tenés? Por ejemplo, un duelo no es lo mismo a los 40 años, un duelo por ruptura, que a los 20 años, ¿cierto? Y así pasa lo mismo con A la los pareja. 20 uno es un shock tremendo, se quiere morir. No, y también, pero también de pronto hay más, o sea, como que también es esperanzador, por así decirlo, ¿cierto? Pero entonces a los 40 puede que entonces también me dé súper duro, pero digamos como que lo asuma así, porque entonces yo a esta edad, ¿cómo voy a conseguir una persona? ¿Cierto? Es verdad. Que ahí empieza como todo el tema de, no, definitivamente mucha gente renuncia de hecho a su bienestar a expensas de quedarse en una relación que no le hace bien, porque Lini, yo no voy a encontrar a alguien más. Y volviendo al tema que estabas diciendo, es muy común y hay que transitar. O sea, si queremos que la relación evolucione y que en realidad como se transforme en amor, ¿cierto? Porque ya viene como después el tema del amor, luego de que pasa todo el tema de, nosotros le decimos limerencia o el enamoramiento, llega el amor, ¿cierto? Pero entonces digamos, cada cambio de etapa
trae consigo una crisis. Entonces, como si somos capaces de transitar, de tolerar, de asumir esas crisis y utilizamos recursos y herramientas para hacerlo, entonces posiblemente sí vamos a poder, digamos, pasar. Pero sí, todos en algún momento, los que tienen pareja, las y los que tienen pareja, llegan a un momento donde eso va a ocurrir. Es muy esperable. Bueno, y de pronto, Linney, ¿qué es lo que tú recomiendas como para que esa etapa o esa crisis? Sí, del libido, ¿qué? Pues una La crisis de la limerencia. libido. O sea, el paso de la limerencia al, bueno... Pues como que para que, bueno, Mau y yo, digamos que tuvimos esa crisis, no supimos afrontarla porque de pronto queríamos separarnos porque de pronto ya no nos gustaba o yo no le gustaba. Bueno, eso le pasa a uno de todo Pero por la paréntesis, mente. sí supimos transitarla porque todavía estamos juntos y nos amamos. O sea, que sea como sea, con las herramientas que tuvimos, la pudimos Eso, traspasar. sí, total. sí. Ajá. Pero en ese entonces estábamos cegados. La pudimos haber hecho mejor. Sí. Pero ahí podemos mirar varias cosas. Mira, si yo soy, generalmente, cómo nos vinculamos o cómo nos relacionamos. Por ejemplo, si entonces yo asocio también mucho el sexo con amor, entonces se acaba el sexo y para mí se acaba el amor. Mira que también es una representación, para mí eso que representa. Si yo soy una persona que mi lenguaje del amor es el contacto, por ejemplo, entonces Lini, a mí no hay tanto contacto y en la medida en la que me dan contacto me siento amado. Claro, me frenan ese contacto que también implica obviamente todo el encuentro de lo sexual y yo no me estoy sintiendo amado o amada. Entonces es ahí donde yo llego de pronto a pensar o a asociarlo con, ay, es que no me ama, ¿cierto? Entonces yo sí te amo. Yo creo que yo soy de contacto, pero hasta cierto punto. Ya después como que ahorita para la porra de ahorita. Depende. Sí, claro. No, y hay muchas cosas en estos temas que se pueden relativizar, pero por ejemplo, uno que recomienda, pues que obviamente uno haga como un par en el camino. Esos pares en el camino son muy necesarios, pues hay como momentos de la vida y no únicamente en esas crisis de pareja, sino donde necesitamos ir para, ¿cierto? Vamos a detenernos porque, digamos, como cuando llega el malestar siempre trae, digamos, un mensaje consigo. Claro. Entonces también es como, ven, estamos también dispuestos tal vez a escuchar ese mensaje que nos trae ese malestar. O también nos podemos como cerrar frente a eso y no, definitivamente no. Pero entonces ahí lo recomendable es, ven, vamos a evaluar también qué hay, qué ocurre, qué está pasando, porque cuando, por ejemplo, llegan personas a consulta y digamos como que este es su tema, ¿cierto? Uno muchas veces sí empieza, vamos a evaluar la relación como está en otros aspectos. Claro. Y muchas veces en otros aspectos la relación está caminando maravillosamente. Entonces uno dice, si eso es lo más complejo, como que en otros aspectos también la relación camine bien, o sea, que hayan buenos canales de comunicación y todo, y otras cosas, pues entonces podemos hacer muchas cosas, ¿cierto? No, pero ahí es donde muchas parejas deciden de pronto abrir su relación o explorar otras formas o otras, sí. ¿Cierto? Me hace muchísimo sentido eso que estabas diciendo, porque mira, en medio de la crisis que Andrés y yo estábamos teniendo, una vez nos sentamos con un par de amigos, o sea, estábamos ahí en medio de la conversación y salió el tema de como de que no es que una relación, o sea, lo más importante dentro de una relación es el sexo. Si en una relación el sexo es poquito, entonces no hay nada, o sea, son un par de amigos. Y eso hizo que yo entrara en una crisis tremenda porque yo era como que, pues pucha, o sea, de verdad el amor es estar, o sea, el amor lo sostiene realmente es la sexualidad solamente. Y sé que hay parejas que lo ven así, o sea, dicen, si no hay sexo o si no hay sexualidad, si no hay ese encuentro de manera permanente, entonces no hay nada, porque es que el amor lo constituye es principalmente es eso, y esos amigos nos decían como que el sexo es el 80% de la relación, entonces yo como que estaba en esa disyuntiva porque decía, de verdad es así, entonces ahí fue donde la crisis como que se profundizó y yo decía, no, aquí definitivamente no hay nada, porque lo veía así, como digamos que en ese porcentaje invertido, de que para ellos era el 80 y para mí podía ser el 20. No, y mira que lo que tú dices también, digamos, es como tan importante que es cuestionarnos y tan importante que es el autoconocimiento, porque ¿quién a mí me está imponiendo o me está diciendo que tiene que ser así? Y de hecho, ahí vamos, ni siquiera, por ejemplo, un sexólogo, cuando por ejemplo tú vas a la consulta y preguntas, Doc, ¿cuánta es la frecuencia de sexo normal por días? Okay. Ni siquiera nosotros podemos decir, mira, esta es la cantidad. No, porque frecuencias existen en una relación de pareja como parejas hay en el mundo. Por lo tanto, uno lo que uno va a evaluar es tu nivel de satisfacción y bienestar.
porque en la insatisfacción uno encuentra la problemática. Claro. Entonces, por ejemplo, con lo que tú estabas diciendo, eso es triste y hay mucha gente que escucha eso y se pone mal. O sea, no, es que yo escuché que duró tanto y llegan a consulta mal por eso, porque entonces, ¿cuáles son también esas creencias que se han divulgado y que se siguen reproduciendo y que de hecho muchas son delicadas, ¿cierto? Por eso es como tan importante, bueno, uno evaluar o considerar las fuentes, de dónde viene esa información. Porque, por ejemplo, hoy en día hay muchos sexólogos o terapeutas que dicen, no, sí, una relación de pareja, si no hay sexualidad, no hay nada. Pero tú, ¿cómo le dices eso a una pareja que también llega bien, con bases muy sólidas a tu consultorio y que te dice, nos sentimos perfectamente? O sea, si ahí no existe malestar, así yo sea muy sexóloga y tenga muchos títulos, yo no te podré decir, ay, hay un problema mega grande. Diferente es cuando llega una pareja y una persona dice, Line, yo tengo muchas ganas, mi pareja no, ya hay un tema de insatisfacción y hay un tema de asincronía sexual, ¿cierto? Entonces ven qué podemos hacer, a qué acuerdos podemos llegar, vamos a negociar, porque la idea obviamente no es que yo me obligue a generar acciones que yo no quiera, porque cuando la gente se obliga, llegamos a ese punto que obviamente evitamos mucho que la gente llegue, que es el de la apatía sexual, ¿cierto? O sea, entonces mira, hay también, pongámoslo así, un hombre consulta porque entonces supuestamente estoy perdiendo el deseo o tengo pérdida de erección. Le mandan Viagra, ¿cierto? La pastillita azul. A la edad Tenés, que sea. muchas veces, sí, pero si lo hace un urólogo o un sexólogo, ellos lo hacen con dosificado y está bien, ¿cierto? Si son ellos, está bien. Sí, muchas veces hay pacientes que les tienen 17 años, 18, si son medicados por un especialista, bien, porque saben cuál es la función. Pero hay algo interesante de la pastillita azul y es que no se activa sola, no funciona sola, responde a un estímulo. Por lo tanto, la libido tiene que estar. ¿Sí me hago entender? Pero bueno, entonces la persona consulta por esto, le empezamos a ayudar, bla, desde la parte obviamente farmacológica, pues los médicos, yo desde la parte psicológica que abordamos y muchas veces ellos sugieren, tienes que tener 5 veces a la semana sexo, ¿cierto? Le llega al paciente, a la pareja con esta situación y muchas veces ni siquiera indagan o profundizan, vení, ¿cómo está tu relación de pareja? Entonces yo mando a este paciente, ay no, mira, es que yo entré en tratamiento súper costoso y tengo que tener sexo 5 veces por semana. Así que prepárate, mi amor, Sí, porque esta noche... exacto, prepárate, mi amor, porque esta noche y todas las noches. Entonces es muy complejo también cuando damos esas indicaciones y tampoco hemos evaluado o tampoco hemos mirado qué hay del otro lado, ¿cierto? Claro. ¿Cómo estás tú con esta situación? ¿Cómo la percibes? ¿Cuál es la lectura que tú estás haciendo de esta situación? Porque ahí es tú puedes ser mi paciente, pero yo velo obviamente por tu bienestar, pero en ningún momento, no podemos pasar nunca por encima de la otra persona, eso es claro. Claro, porque es que usted no va a tener el encuentro sexual solo. Siempre Exacto. va a haber alguien más implicado y esa persona importa en lo que está ocurriendo. Por supuesto que Eso importa. es un abuso, ¿no? Pues, claro. Exacto, entonces muchas veces las parejas pues súper queridas, y hablo de relaciones pues con homosexuales, gays y también digamos en relaciones hetero, ay bueno, como yo le quiero ayudar, Line, entonces yo empiezo a tener sexo a la frecuencia pues o a Se demanda. sacrifican. Sí, pero entonces cuando yo lo hago desde la subyugación o cuando yo lo hago desde el sacrificio, eso va a tener obviamente como unas consecuencias muy negativas, porque lamentablemente, a pesar de que hoy en día contamos con muchísima información, todavía tú escuchas muchísimo. ¿Y por qué tienes sexo? Por cumplir, Doc, por cumplir, ¿cierto? Sí, Y no únicamente, que también es un discurso que de pronto se le ha otorgado o es muy escuchado de las mujeres, pero no únicamente es de las mujeres, sino también de los hombres, por cumplir, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay hombres que me dicen, no, Line, o sea, con mi esposa, cuando empiezan con dificultades sexuales y hay dificultades o problemas importantes en la comunicación, es como, mira, yo cuando voy a llegar a mi casa, yo digo, no, yo no quiero llegar a mi casa, porque saben que tienen que rendir o que tienen que tener ese encuentro sexual, no está siendo fácil para ellos, entonces empiezan como, no, ojalá se vaya de viaje, no, para ellos los viajes de la esposa, y ni siquiera porque tienen un amante o alguien extra, sino que no quiero sentir la presión de rendir. Y mira que eso es como la antítesis de lo que en realidad debería ser, porque se supone que el sexo, la esencia de eso es el placer, es el encuentro, El disfrute. el disfrute, y entonces estaría ocurriendo exactamente lo contrario, o sea, estaría del otro lado, y es que no está viendo disfrute, no está viendo placer, se está simplemente cumpliendo, como dicen, cumplimos con la tarea, pero es una tarea que está como llena de vacío, por decirlo de alguna manera.
Total, que está llena de vacío y como tú decías, es que no se nos olvide que el objetivo principal de un encuentro es el disfrute y que también nos han condicionado mucho socialmente desde la imposición y lo hemos integrado como sin el mínimo recato, es decir, sin preguntarnos, ¿ves, eso a mí me gusta o no me gusta? ¿Cierto? Porque tiene que ser más excitante, no sé, cualquier práctica que nos han dicho que es excitante, pues pregúntate tú, experimentala tú, hazla tú, a ver si te resulta a ti excitante o si no. Si no te resulta excitante, está bien, no es excitante para ti y es absolutamente válido. Entonces, claro, es el disfrute. Y el disfrute, el placer, no lleva consigo ni un coito, ni una penetración, ni siquiera lleva consigo eso. Porque también tenemos o podemos encontrar muchísimas formas de recibir y de experimentar placer, ¿cierto? Muchísimas. ¿Cuáles son de pronto las preguntas como más comunes que te llegan en el consultorio, pues como con respecto a las relaciones de pareja que son así duraderas o que les baja pues como su cotidianidad en el sexo? Pues digamos como preguntas o consultas, llegan muchas consultas por pérdida de libido sexual, ¿cierto? Tanto en hombres como mujeres. Obviamente cuando es hombre hay mucho más tabú porque todavía hay personas que tú le explicas como en una asesoría a parejas, que eso también lo hago mucho, asesorar parejas, y es como, Lini, es que de verdad que yo no puedo creer que a un man no le den ganas. Yo no puedo creer. Y entonces uno se queda como súper sorprendido, como pues... La creencia como, popular es que el hombre siempre sí, quiere. pero ¿cómo se te ocurre si es una persona? Si es una persona que Obvio. siente, que puede experimentar estrés, que puede simplemente no querer. Entonces, por ejemplo, tenemos la baja libido. Hay otra que es muy común que es la sincronía. Cuando yo quiero, Tú tú no no quieres. quieres. Y cuando tú quieres, yo no quiero y no siento nada. ¿Cierto? Entonces también eso, las formas en las que se buscan, ¿cierto? Porque muchas veces después, o sea, Lini, yo estaba trabajando y me puso la mano en la uvi, en la teta. No, no jodas, o sea, eso para mí no es una señal, ¿cierto? Pero para él sí la es. Claro. Entonces, ¿cómo llegamos a esas formas que tú te sientas, que ella se sienta cómoda y que ella sienta que la estás buscando para un encuentro erótico, pero cómoda? ¿Y cómo se logra eso? Pues eso se logra con una comunicación, Claro, pero total. también como muchas veces hemos dicho, es que llevamos muchos años, que eso también es muy común, 10, 11 años, y se nos olvidó cómo hablar de estos temas. Ok, Se nos Total. olvidó. O sea, como que me da mucha vergüenza hablar de la gente como que llega a consulta y muchas veces ni siquiera es capaz de pronunciar. Uno es como, claro, yo voy a cosas tan concretas. ¿Hay penetración, no hay penetración? ¿Qué experimentas con esto? ¿Qué sientes con eso? Como bueno, uno puede indagar sobre muchas cosas. Claro, también es importante decir que uno llega hasta donde el paciente se lo permite. Claro. Uno jamás va a transgredir eso, o como te sientes cómodo o cómoda hasta ese punto, quieres continuar, quieres contar algo más, como que eso es muy importante Claro. siempre, respetar esos ritmos, ¿cierto? Pero entonces son como que les cuesta, o sea, no, como digo la palabra penetración, como digo la palabra masturbación, no, como digo que me toque así, o sea, es como, y eso es, pues también es como algo, bueno, que hace parte también de pronto de esas creencias, ¿cierto? Como que vergüenza hablar de esos temas, pero es bonito cuando ya avanzás y es como, no, ya voy en la cuarta consulta contigo, ya te puedo hablar más abiertamente de esto. Y sí, en definitiva, a quien le cuesta hablar más de estos temas, sí es a los hombres. Las mujeres tienen mucha más apertura para comentar. Claro, y posiblemente cuando también entonces uno, pues yo soy mujer, entonces uno entra, muchas veces sí también hay barreras, pero ya luego de pronto cuando hablas en un lenguaje que también sea muy coloquial, que también digamos como que se sientan en un contexto de confianza, el espacio psicológico es un espacio absolutamente confidencial. O muchos es como, pues mira, yo fui una vez donde un psicólogo, empezamos un proceso de terapia de pareja y la terapeuta le contó absolutamente todo a mi pareja en una cita individual que ella tenía Ajá. conmigo. Entonces esas cosas no se hacen, ¿cierto? Porque es violar también la intimidad Claro, qué de los... embarrada. exacto. Uno explica y respeta obviamente mucho como esa confidencialidad y que es un espacio para ellos. Finalmente, donde es un espacio seguro, es un espacio donde van a ser escuchados sin juicio, sin crítica, porque eso es la terapia, ¿cierto? O sea, si el mundo nos juzga tanto, si el mundo también nos critica tanto, si hay un mundo donde todo el tiempo estamos expuestos a eso, pues la terapia es para que lo entiendas de una forma más amorosa y más amigable contigo, ¿sí? Andresito, tú ahorita estabas introduciendo un tema, de que entonces
cuando se llega como a toda esta etapa de pronto de agotamiento de la parte sexual, como que no hay novedad, entonces muchas parejas empiezan con prácticas diferentes, ¿cierto? Como vamos a abrir la relación, vamos a, no sé, a Eso. tener prácticas como de poliamor O de no sé, cuckolding, hay parejas que son también cuckolding. ¿qué es ¿Qué eso? es? que, que también Eso se es nuevo vuelve... para mí, eso se- es de se la vuelve generación Ya Z, salió ¿o qué? mucha cosa, ¿no? Eso sí es un universo, pero... un universo que se vuelve un estilo de vida y que hay reglas como súper específicas. Es que yo disfrute viendo a mi pareja con otra persona. Ah, ok. Pero ¿Cómo se llama muchas eso? veces, el cuckolding, pero muchas veces lo vivo únicamente desde mi fantasía, ¿cierto? Y es muy diferente cuando ya lo quiero pasar al plano real. Porque también hay que saber diferenciar. Lamentablemente, muchas veces cuando hay pérdida de esa libido, bueno, se trabajan mucho las fantasías sexuales porque la gente no fantasea. Ajá. Es como también súper triste, que es un tema como por la tecnología, porque no leemos, porque nos cuesta como también imaginarnos, visionar otro tipo de escenarios. Entonces como que, es que Lini, yo no tengo fantasías. O también asocian a las fantasías con cosas súper extremas, ¿cierto? Ajá. No, pues como ya nos tenemos que ir para un bar swinger, esa tendría que ser una fantasía. Y no, la fantasía es que puedas cambiar de espacios, que puedas agregar otros elementos al encuentro sexual, que puedas agregar otros componentes al encuentro sexual, que por qué no nos vamos a una sex shop que nunca hemos ido así con pena, compremos algo diferente y también generemos, porque es que hay otra cosa, la fantasía no es lo que me dicen, es lo que yo puedo generar. Yo un Sí, día hice eso con Nos Mao. conta- sí yo Pero lo más vi. risa- No, pero no, más no, risa no, que no. nos Le vi la- acordamos de le vi la algo. cara. No sé qué me dio más pena, si Esto tiene que ser comprarlo, censurado para nuestra familia. si comprarlo o mostrárselo a Mao. No, qué risa. Ay, Mao, mejor dicho, ¿no? No, yo soy muy anticuado, de verdad, para algunas cosas así como que... tú eres más ¡guau! conservador. Pero, o sea, en cierto punto, hasta en ciertas cosas, pero por ejemplo a mí como... como objetos, como ropa, a mí eso me da risa. No Pero- sé por pero- qué, pero algo debe mira, haber por ahí No, en pero mis mira, historias pero familiares, ni pero muy siquiera, loco. pero ni o sea, porque tampoco, o Y sea, hasta para como mí, que hay imagínate cosas, yo como, o sea, yo para irlo a comprar y después para ponerme. pero Y mira, enseguida aparecerme a Mao. O sea, tres penas seguidas. Y este se me caga de la risa. Yo dije, "Pum". Yo como que no, marica, ¿qué es esto? Perdí la materia. Perdió la vergüenza. pero mira que hay algo, si algo no nos gusta, tampoco tenemos que sentirnos raros o extraños, o tampoco todo tiene necesariamente una explicación, como hoy también todo es que no, detrás de eso tiene que haber algo, entonces yo no creo como que precisamente sea así el tema, un término que se llama nuestro mapa erótico, Ok. y nuestro mapa O erótico sea, como el mapa de los sueños, pero erótico que... puede que El sea Kama así, Sutra por puede que día. sea así. No, pero el mapa erótico tiene que ver con nuestra estructura corporal, ¿cierto? Ok. Que eso es muy bacano también. Y también tiene que ver como con nuestra psique, ¿cierto? Y con nuestra estructura corporal es, fue pucha, uno cómo hace todo un trabajo, por eso la autoestimulación, también le llamamos el autocultivo porque es cultivarnos más que la masturbación, ¿cierto? Como cuando tú te tocas, aprendes a identificar tus zonas erógenas, ¿sí? Zonas erógenas. Entonces, mi mapa erótico es también por donde recibo los estímulos que más disfruto en el encuentro sexual. Pero también mapa erótico tiene que ver a mí porque me gusta la gente, ¿cierto? Mira, a ti cómo te gusta una persona, no que vista de esta manera, que hable así, que tenga cierta ideología de vida, ¿cierto? Y muchas veces eso es como también explicable, pero a mí por qué me gusta esta persona y este no, o este que está en buen partido y este no, ¿cierto? Sí. Y eso responde mucho también como a nuestro mapa erótico, ¿cierto? Entonces, cuando yo te digo es fundamental el autoconocimiento, pues básico el autoconocimiento, hacer un trabajo como de autoconocimiento, ¿cierto? Y desde eso también uno puede decir, no, mira, probamos que te hagas un performance con este disfraz, pero a mí no me gusta, ¿sí? O sea, probamos, De pero no me enfermerita. gusta. Ay, no. Exacto, entonces podemos probar eso, pero no me gusta y está bien que no Sí, te total. guste. Pero está O muy mira, interesante si yo eso me del mapa. siento, Bueno, le dice, me gusta que me beses el Amazonas. mira, o si, por ejemplo, en este caso fue, a ti te dio risa, ¿cierto? Sí. Porque entonces el que de Me enfermera, gusta no que sé me qué. beses la guainía. Y ya vamos para allá para explicarles algo. Por ejemplo, entonces a mí no me gusta usarlos porque yo no me siento cómoda, me siento como ridícula, ¿sí? Ok.
pero no es que la gente que lo use sea ridícula, para nada, es muy chévere. Lo que pasa es que en lo sexual tenemos que ser también muy auténticos, y fue pucha, o sea, si yo me pongo eso y eso no hace parte de mí, ¿sí? O sea, si yo no, o sea, me siento incómoda, no hay nada peor o nada que repela más con lo sexual que uno sentirse incómodo. Total, O sea, sí, si vos así te es. sentís una ropa de encaje y como que no la integrás, o sea, no, ¿para qué te la pones? No te No te la sientes pones. sensual. Exacto. Mira, la mejor pinta siempre es cómo te Que sentís. salga, ¿Cierto? ¿Cómo que salga te así. sentís? Hola, soy yo. Eso mata pasiones. Y después al otro día, hola, soy yo otra vez. Con otro traje. Y tampoco, no, marica. No me imagino. Exacto. Entonces, mira, eso es súper importante, que la gente ve cómo uso eso, porque todos y todas también tenemos una capacidad de seducir, que eso mira que es muy biológico, es muy humano, pero no tengo que hacerlo como lo hace otra persona. Vení, o sea, si vos no te sentís bien con tacones, no es que yo me siento, no te los pongas, porque esa incomodidad se percibe. Pero si yo me siento súper cómoda de tacones, de botas, o yo me puedo vestir, digamos, de acá, pues entonces súper elegante, por así cuero, decirlo, sí. pero me quiero usar tenis, ponete los tenis, que la mejor pinta es con la que te sientas seguro, porque finalmente eso es lo que vas a proyectar frente al otro, ¿cierto? O sea, o por ejemplo, que eso me lo enseñó mucho, pues cuando ser conferencista o dar también charlas para tantas personas, obviamente para mí hay cosas que son muy importantes, y lo primero es la comodidad. O sea, vos estar en un escenario porque te picó acá algo o todo el tiempo corrigiéndote acá, eso es supremamente incómodo. No, Y en lo sexual terrible. también lo rico Claro. es, vení, si a mí no me gusta la luz blanca, ¿por qué no compras una luz rojita? Que eso es también súper económico, y la luz roja sí genera un efecto, ¿sí? Ay, pero pues esa bobada, no, eso no es una bobada porque es un estímulo visual. Y yo me puedo sentir mucho más cómoda porque no es una luz que me Más expone mucho, apoteósica. Claro. o que lo Total. expone mucho a él, porque los hombres también tienen muchas inseguridades con su cuerpo, que también es un tema que no se habla, pero también las tienen, y te sentís súper cómoda y no tenés que estar con la luz blanca. ¿Sí me hago entender? Jugar con esas Total. cosas, pero somos hoy en día A como lo tan... antiguo, que era como la sábana y el hueco. Así. No, pero tampoco hasta allá. Sí, digamos porque la idea también es conectar mucho como con la piel, como Claro. con toda esa parte erótica, ¿cierto? Pues, Con es todo el una mapa. Con todo el exageración, mapa, pues. sí, con todo el cuerpo. Eso. Pero sí, sí te entiendo. Pero el tema, mira, en lo sexual es muy importante la comodidad. Además que estamos hablando de intimidad, quiere decir que es algo que queda aquí entre nos, con tu pareja, con quien lo estás viviendo, es tuyo lo que estás sintiendo, entonces es intimidad, es decir, es algo que queda en lo más interior del ser humano, de la pareja, entonces fundamental que haya esa comodidad, y porque al final es, o sea, no va a salir de aquí. Yo va le a digo, quedar entre ustedes. amor, filmémonos. Ay, Y él dice que no, ¿qué pero tal? amor, pero estás contando ya, estás yendo muy allá. Pero ahí, Yo le digo, ¿usted se imagina que nos roben el celular, nos hackeen y luego salga por ahí tu monaguillo de confianza por ahí, por Dios? No, 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 no. Pero no. mira que es una práctica muy usada, o pues que Sí. muchos consultantes también me dicen que acuden a esa práctica, porque mira, se sienten mucho más, que eso también puede ser positivo, se sienten mucho más excitados viendo sus propios videos Wow. que consumiendo porno, que también ahorita podemos hablar como de esos efectos negativos de la pornografía. Entonces, obviamente hay que tener muchos cuidados, ¿cierto? Y hay que tener mucho cuidado del otro, porque acá estamos hablando de una pareja que es muy estable, Claro. que lleva mucho tiempo, que de hecho ustedes tienen ya, pues ustedes conviven juntos. Pero ¿qué pasa cuando lo hago con un novio? Si no sé si esto se va a terminar, ¿cierto? Como han habido muchos escándalos. Entonces, y qué bueno que también tocaron ese tema, porque eso es violencia digital. Si yo hago un video sexual hoy contigo en nuestro teléfono, inmediatamente deberíamos hablar qué va a pasar con ese video. O lo grabamos para reproducirlo y verlo juntos y lo vamos a eliminar después de esta situación, lo vamos a conservar en algún celular, lo vas a conservar tú o yo, tú lo vas a conservar en la carpeta de ocultos que tiene altos cifrados de seguridad y nadie más tiene acceso a tu teléfono, y el día que yo te diga, ve, tenés que borrar el video donde yo aparezco porque ya no quiero que lo tengas, inmediatamente tienes que hacerlo. Porque, Line, por eso se pueden montar denuncias, por supuesto que se puede proceder con un proceso de denuncia, porque eso es violencia digital, Claro. ¿cierto? O sea, hay que tener gran madurez y adultez como pareja
para poder realmente decir qué queremos que ocurra, qué queremos que pase con eso y al final confiar en que así se va a hacer y que así termine ocurriendo. O sea, tiene que estarse teniendo una conversación de verdad entre adultos. Total, o sea, y que la gente sepa eso, porque ustedes han escuchado el término porno venganza. No, ay no, usted está instruyendo mucho hoy. Pues entonces el término porno venganza, antes utilizaban como muchas las imágenes sexuales para un tema que se llamaba la sextorsión, ¿cierto? Yo con tus imágenes sexuales, entonces te extorsiono, ¿cierto? Eso le pasó a Kim. A Kim Kardashian, Exacto. No, pero se hizo No, famosísima. a muchísimas. No, y, sí. en la pandemia sí que le pasó a muchísimas No famosas te que le creo. entraban al celular, pues por un enlace, lo mismo, luego entraban a su Wow. carpeta de ocultos y luego empezaba como el tema, entonces sextorsión. Pero el tema de la porno venganza es bastante triste y bastante complejo, que la mayoría de las víctimas pues son mujeres, también lo tenemos que decir, y es cuando yo utilizo tus fotos sexuales o tus videos sexuales con el único fin y propósito de dañar tu reputación, ¿cierto? Eso es porno venganza, ¿cierto? Y hablamos de ese término cuando hablamos ya de mayores de edad, porque obviamente niños, niñas y adolescentes no pueden hacer pornografía, entonces nunca hablamos en esa terminología cuando nos referimos a niños, niñas y adolescentes. Pero entonces sí, pero ahí hay un tema cuando hablábamos otra vez de cómo innovar para el tema del deseo sexual en parejas que llevan mucho tiempo. Por ejemplo, también una práctica a la que se recurre es al sexting, ¿cierto? El sexting, que es el intercambio de fotos sexuales. Los manes dicen, no, qué delicia que mi pareja se animara después de años a enviarme una foto, o te espero con lencería después de tanto tiempo, como que qué rico sentir eso, pues qué rico sentirnos deseados y que haya esas iniciativas. O también al contrario, que mi esposo, ay, mira lo que compré, ¿cierto? O sea, como que sería muy chévere. Y eso es el sexting. Y el sexting, pues sí es una práctica que tiene como, para que sea sexting, tiene que ser consentida desde una decisión bilateral, yo quiero, tú quieres, ¿cierto? Nos compartimos fotos sexuales y desde esa responsabilidad yo sé que las voy a cuidar, ¿cierto? Pues, o sea, O que las pueda ver una sola pues, vez. o imagínate que sean esposos, ¿cierto? Y que tengan esos videos y que, ay, papi, préstame el celular. Sí, porque No, esas no, cosas no. pasan, esas cosas pasan. claro. Entonces uno muchas veces hace esos videos y folclóricamente los va dejando por ahí, o te roban el celular. Y folclóricamente, pues, nunca los guardaste como en una carpeta de ocultos, sino que lo dejaste en la de videos normales. Entonces, es importante que cuando acudamos a estas prácticas, que también pueden ser prácticas para que ustedes rompan la monotonía, o qué rico, cómo será que nos vemos teniendo nosotros sexo, cómo será que se ve eso entre los dos, rico, delicioso. Pero es muy Nos cagamos de la importante, risa después. pero es muy importante. En otra vida, no mentiras, no, hay que tener apertura. Pero por ahora no. Pero es muy importante considerar los cuidados, ¿cierto? Claro, considerar los es cuidados fundamental. propios y obviamente del otro. Sí, que eso acá también, no únicamente, ay, la técnica, ay, sí, podemos grabarnos, pero que hay detrás de grabarnos. Hay una responsabilidad inmensa Muy que yo grande. tengo de conservar. Así como vos me mandás la foto de tu miembro, me mandás las fotos de tus boobies, es una foto para mí, ¿sí? No para que yo la comparta. Ay, amigas, mira en el grupo de amigas, ¿cierto? La foto, que pasa Porque muchas eso sí veces. me he dado cuenta que pasa mucho. Bueno, entre mujeres y entre hombres también. Exacto. Que me entero por ahí, o sea, de amigos como que vi la foto de tal vieja, no sé qué. Yo soy como que, ay no, esto es tan bandera, o sea, tan boleta, porque me imagino que si la muchacha se la compartió a él y se ponen a compartírsela entre ellos, a mostrarla. Entonces, como que locura eso también. Y No, qué falta de respeto. qué falta de respeto y de mayoría de edad. Porque de verdad que es como que qué bonito sentir que puedes confiar en el otro. Pero eso es violencia. Por ejemplo, si una chica se da cuenta de esto, lo puede denunciar. Y ya. O sea, no, Lini, lo que pasa es que, mira, yo no tomé las fotos, sino que yo cogí y le dije, ay, mira la foto de Brenda, no sé, X. Ajá. Es violencia. Claro. Porque estás mostrando una foto que enviaron únicamente para que Para ti. tuvieras. Entonces, es violencia. Entonces, es muy importante también no naturalicemos ese tipo de situaciones. Y qué tristeza. O sea, hoy en día también hay unas normas que llaman de netiqueta para el cuidado que también tenemos que tener con los teléfonos, pero qué tristeza que seamos como tan poco responsables. O sea, debería ser lo contrario, no debería ser como todo el tema de no hagas esto, sino que como somos adultos yo sé que, vení, si me compartes algo, sé que es para mí. Claro, y ya, total. ¿cierto? O sea, como que tendría que ser un tema Como de que listo. hacen falta ese ser precavido o ese decir, poner esas reglas, porque como adultos pues deberíamos tenerlas aprendidas, o sea, saber que
Y es como que, no me dijo que no las podía mostrar, quiere decir que sí las puedo mostrar. No, no propiamente, o sea, No, no tiene que ser total. así. Pero como hoy en día pasa eso, entonces es muy importante que quede explícitamente, mira, acá le dije, Para uso Line, exclusivo de... sí, o sea, como, o mira, yo te la mandé, listo, no te la voy a mandar para que la veas por una única vez, porque se va a borrar, entonces que la quería pues conservar para lo que sea, pero yo le dije que la podía tener por tanto tiempo y luego la tenía que eliminar, ¿sí? O pidan como pantallazo de cuando la eliminan, ¿cierto? Como que grabó la pantalla y de cuando la eliminan, pero muchas veces sí, hoy en día, pues como por toda la información que uno recibe, sí se da cuenta que se presentan muchas violencias digitales que seguimos normalizando y que de hecho no las identificamos como violencias, ¿cierto? Mire, y ahora que estamos hablando del internet y del mundo de la sexualidad, desde ese mundo virtual que existe y que es tan infinito, que es otro universo, está ahí a la vuelta de un clic la pornografía, ¿cierto? Que es algo a lo que tenemos acceso todos los seres humanos, o sea, todas las personas que tienen conexión en un celular, incluso los niños, hoy día tienen acceso súper fácil a todo tipo de contenido de la pornografía. ¿Cuánto, qué tan común es esto y cómo esto favorece o desfavorece una relación de pareja? Es decir, una pareja se puede acuñar, se pueda soportar para sostener su relación, entonces en algún tema de pornografía, de consumir pornografía juntos, o al contrario, esto termina afectando mucho a la relación de pareja porque hay hombres o mujeres que empiezan a hacer mucho consumo de esto y desdibujan la sexualidad en pareja porque empiezan a tener de pronto una, como una imaginación diferente de lo que debe ser la sexualidad y pierden ese deseo sexual o se transforma dentro de la relación precisamente porque están teniendo mucho ese consumo de la pornografía. Bueno, hiciste una pregunta grande o pues que uno puede responderla desde diferentes aristas, ¿cierto? Porque a mí no me gusta mucho como caer en las sobregeneralizaciones, entonces como, ay, porno y no, todo es súper malo. Entonces, mira, vamos a poner un primer escenario. El primer escenario que también pasa y la gente se alarma un montón y es, encontré a mi esposo viendo pornografía y me quiero morir. O sea, que eres una persona sucia, ¿cómo hiciste eso? Me siento traicionada o me siento traicionado, pero que esa falta de lealtad tan impresionante. Entonces, tenemos ese escenario, ¿cierto? Y supongamos que en ese escenario, esta persona a la que encontraron viendo pornografía tiene encuentros sexuales con su pareja satisfactorios, ¿cierto? Donde hay erección, donde son encuentros placenteros, donde ambos lo disfrutan, ambos pues llegan al orgasmo, súper rico, ¿cierto? Si ese es el escenario, ¿cuál es el problema de que un día cualquiera o esporádicamente lo encontraste viendo algún video pues de pornografía? ¿Cuál es el problema, cierto? Diferente es que hay casos súper dolorosos y que fracturan profundamente el autoestima. Y es cuando nuestra pareja tiene un consumo excesivo de pornografía o yo ni siquiera sabía, Line, que tenía ese consumo. Y el consumo excesivo de pornografía sí se asocia con dificultades y disfunciones sexuales. O sea, hay que decirlo, cada vez obviamente los estudios nos lo confirman más, ¿cierto? Y ahí el tema. O sea, ahí hay un tema de adicción. Sí, por ejemplo, en algunos casos sí hay adicción, pero cuando hay adicción, entonces tenemos también el tema de las disfunciones sexuales. Y muchas veces no se llega a adicción, ¿cierto? Pero hay disfunciones sexuales. Es decir, como que puede que consumas mucho, ya hay disfunciones sexuales, pero no has llegado a la adicción. Porque para que sea adicción es que esto sí genere dificultades o genere problemas para que tú cumplas con las responsabilidades u obligaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Pero entonces tenemos la persona que tiene dificultades sexuales, entonces se afecta mucho, llegan porque, Line, me cuesta mucho tener un encuentro sexual real, ¿cierto? Estar con una persona sexualmente y lograr erección. ¿Por qué? Porque lo que llega a ser también la pornografía, básicamente, es que también destruye como ese sistema de recompensa, porque tengo satisfacción de forma inmediata, descargas de dopaminas de dopamina de forma inmediata, que es un neurotransmisor del placer, ¿cierto? Entonces tenemos como estas descargas y que tienen muchos estímulos a la vez. En la pornografía tenemos el kinestésico, el auditivo y el visual, que son muy fuertes. Y también lo que pasa es que los consumidores constantes, pues lo que lo hacen mucho, cada vez buscan como contenido mucho más intenso, ¿cierto? Que eso es lo complejo. ¿Qué es más intenso? Pues más intenso, como por ejemplo yo veía, no sé,
slow sex o sexo súper suave y luego hardcore, ¿cierto? Sexo súper duro, así. Entonces es como muy difícil a ver quién va a competir con la pornografía. Si primero la pornografía es ciencia ficción del sexo, eso es la pornografía, ¿cierto? De hecho, hay como una analogía que utilizan mucho por ahí, es como aprender a tener sexo viendo pornografía es responde a lo mismo o es igual a intentar manejar o conducir un carro después de ver Rápidos y Furiosos, ¿cierto? Sí. O sea, pues te matás, ¿cierto? Ajá. No, acá me creo Vin Diesel sacándole el parqueadero, intenta alguna maniobra y te vas a matar seguramente, ¿sí? O sea, lo que ocurre ahí no es lo que ocurre en la No, realidad. no es lo que ocurre en la realidad. Pero bueno, entonces, ¿qué problemas? Entonces, como yo, por ejemplo, para una persona que acompaña o que es la pareja de una persona que es un consumidor o consumidora de mucha pornografía, es muy frustrante. Porque cada vez que tengo un encuentro sexual contigo para que me respondas, para que haya una erección, para que yo sienta como ese deseo, tiene que ver pornografía. Y eso fractura profundamente la autoestima de la otra persona, Claro. ¿cierto? Porque es que no soy yo, no soy yo, sino que tiene que estar estimulado también por la pornografía. Y acá tampoco quiero satanizar esta práctica porque hay parejas que dicen, ay, qué rico, hoy tengamos sexo viendo pornografía. Eso es súper diferente, ¿cierto? O también como dices tú, pues al final si uno de los dos está teniendo insatisfacción, ahí es donde aparece el problema, pero si los dos quieren y los dos eso es lo que disfrutan, pues podría ser, no, digo Claro. yo, pues no Pero sé. eso igual, eso pasa demasiado. Aunque igual están buscando, o sea, Incluso- están dependiendo de un elemento externo siempre también. Pero por eso te digo, si lo usan esporádicamente, porque siempre con el sexo es que a mí no se me convierta en un, como, si no hay esto no puedo tener sexo. En un condicionado. No, tú podrías, que pierdas esa autonomía para tenerlo, es sí, que eso es lo total. complejo, pero no podemos satanizarlo, ¿sí? O sea, Claro. yo te estoy diciendo, ay, mira, amor, qué rico que hoy veamos este video y sigamos como, que hagamos La lo mismo línea. del video, ¿cierto? Que intentemos hacerlo, pues, recrearlo. Ah, listo, rico, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Pero yo sé que vos podés no tener el video, que podemos estar en una cabaña a las afueras o recóndito donde no tengamos conexión y que vamos a tener un encuentro delicioso. O sea, que no necesitamos otras cosas, sino que nos tenemos y eso nos va a dar resultado en un encuentro riquísimo. Entonces, ese es el problema. Entonces, cuando tú decías, claro, porque la pornografía nos desensibiliza frente a la experiencia real. Y para las personas que acompañan adictos a la pornografía es supremamente doloroso porque todo el tiempo está la confirmación de soy insuficiente, soy Claro. insuficiente. Y también se atribuyen la culpa. Que acá decirle, no es la culpa, no es de ustedes, ¿cierto? O sea, la culpa no es de ustedes, la responsabilidad es de la otra persona. Y si definitivamente ustedes se dan cuenta que están en una relación con una persona así, uy, por favor, como que una de las condiciones sea, tienes que buscar ayuda. Tienes que buscar ayuda. Eso es una condición, ¿cierto? Line, ¿y uno cómo se puede dar cuenta? También, yo no puedo garantizar que todos los hombres que no tengan sexo contigo es porque tengan un problema sexual, pero yo sí les puedo decir que muchos hombres que evitan encuentros sexuales, muchas veces consigo eso lleva una dificultad sexual. ¿Cierto? También puede estar asociado a creencias, como Line, yo no tengo sexo sino a los 3 meses de salir con alguien, Ajá. o al mes de salir con alguien, porque ya me cuido de otra forma, porque he resignificado mucho la idea de encuentro sexual, entonces yo ya tengo en cuenta otras variables para tener sexo, no es solamente que me guste y ya. Ah, ok, pero sí también hay muchas, pues Line, ya llevamos mucho tiempo, intentamos, y muchas veces de hecho terminan relaciones y nunca se sabe por qué, pero muchas veces también detrás de eso hay dificultades sexuales, que es muy doloroso, porque las personas se van y se van con mucha culpa. Claro, y es un tema que se van a llevar y lo van a seguir arrastrando, porque si no lo ha resuelto, si no ha estado en terapia, si no lo ha abordado de manera profunda, entonces a cualquier relación que llegue y que inicie, pues va a terminar pasándole lo mismo. Total, se les va a convertir en un patrón. Exacto. Total, se les convierte en un patrón. Y lamentablemente es también, bueno, lamentablemente también para alegría, pues es cuando la gente ya llega a consulta, cuando le convierte en patrón. Claro. Y también, mira, muchas veces somos muy idealistas tal vez, o fantasiosos, en el sentido en el que como un problema con el que llevas años, pretendes resolverlo rápido. En los tratamientos para las adicciones también puede acompañarnos psiquiatría, ¿cierto? Con ansiolíticos para que ellos superen los síndromes de abstinencia. Line, ¿los consumidores de pornografía tienen síndromes de abstinencia? Sí. Y las recaídas son de encerrarse 4 días a ver pornografía todo el tiempo, Wow. ¿cierto? Entonces sí tienen recaídas súper fuertes, ¿cierto? Entonces el tema es
Si me dan el ansiolítico me regula, ayuda a calmarme, pero eso no te resuelve el problema. Porque, mira, hay una frase que olvidé pues el autor, pero dice, los medicamentos psiquiátricos anestesian el síntoma, lo anestesian. Pero si tú no decides o sea, tienes que ir al origen, ¿y con qué se va el origen? Con la terapia. Claro. Pero si yo no encuentro el origen, si yo no encuentro la raíz, pues yo te aseguro que es un tema que se va a seguir repitiendo. Linney, una relación de pareja puede subsistir, permanecer en el tiempo sin sexo o sin sexualidad. Me gustaría de pronto que nos dijeras como cuál es la diferencia entre esto, sexo y sexualidad, porque a veces como que me dicen es algo diferente, pero no he logrado como establecer bien cuál es la línea que separa lo uno de lo otro o que tiene que ver lo uno con lo otro. Pues lo que pasa es que la sexualidad involucra muchos factores, ¿cierto? La sexualidad involucra emociones, acercamientos, posturas, creencias, o sea, ya es como alrededor también la construcción que yo he pensado y de hecho también atraviesa el sexo. El sexo está dentro de la sexualidad. Y de pronto cuando nos referimos ya a sexo, pues primero obviamente hay un sexo que es el biológico, entonces mujer, hombre, intersexuales, ¿cierto? Que hay 3 sexos y el sexo también ya como tal el acto. Entonces cuando también hacen referencia al sexo, también lo asocian a algo muy falocéntrico, muy coitocéntrico, que es la penetración, y la sexualidad que se abarca muchísimos otros factores. Pero entonces esta pregunta es muy importante, bueno, es una pregunta chévere, pero como te decía, para muchas personas o muchos colegas responderán, no, eso es imposible, se vuelven hermanitos, ¿cierto? Sí. La relación evoluciona y se vuelven hermanitos. Pero si esa pareja, ambas partes, ¿cierto? Dicen, hemos encontrado otra forma de vivir nuestra sexualidad, ¿cierto? Que no es ni siquiera desde lo fálico, ni desde el coitocentrismo, sino desde la conexión, como que dormimos desnudos y ambos nos sentimos súper satisfechos, como que ambos están súper satisfechos con esa situación. Vení, yo no puedo diagnosticar un problema donde no lo hay. Sí, como vos tenés un problema porque no tenés sexo. Pues muy complejo porque si se siente bien no teniendo sexo, yo no podría decir que tenés un problema, ¿cierto? Pero como entonces, si una pareja lleva mucho tiempo sin tener sexo y hay todo el tiempo una demanda de la otra persona, entonces ahí también yo digo hay que tomar decisiones o hay que hacer algo, hay que hacer, ¿cierto? Porque es que hay veces que son demasiado jóvenes y llegan a consulta como yo no quiero mi pareja así. Lini, ya lo dijiste, sí, yo lo he manifestado de todas las formas, de todas las maneras, pero no se hace nada al respecto. Entonces es muy complejo ahí porque digamos, pueden entenderse muy bien en otros aspectos, pero yo por qué tendría que renunciar, ¿cierto?, a mi lado sexual si no quiero. Si me hago entender, ahí es donde otra vez está, vení, ¿qué está pasando? Que otra vez, Line, pero es que entonces yo amo mucho a mi pareja. Sí, puedes amar mucho a tu pareja y todo eso, y hay que tener paciencia. Yo no estoy diciendo como vení ya, o sea, no, pero si ya lo has manifestado, has dicho, no, es que mira, no me siento bien, y pasa 1 año, 2 años, 3 años, y lo mismo, yo también te digo una cosa, entonces no estás siendo escuchado por tu pareja. O también llega un momento donde también hemos coincidido acá desde la conversación, no, es que yo te puedo amar mucho, pero definitivamente no puedo estar contigo. Sí, porque entonces ahí sí hay el elemento del que tú hablas, que es la insatisfacción. Y si, no hay y si hay insatisfacción, entonces puede haber amor, pero al final se está sintiendo un vacío de manera permanente. Y también, ¿qué es lo que está llevándote a permanecer al lado de esa persona si al final sientes que hay un amor, pero no estás sintiéndote satisfecho? Y en el amor debe haber algo muy importante y es que debe haber una satisfacción, una alegría de estar con el otro. Total, y la insatisfacción nos pesa y va haciendo un hoyo. Entonces, pero es que yo amo mucho, es que claro, entendemos que amas mucho, pero es también como si estás dispuesto no a hacer esas renuncias, porque es que casi que le tocaría a uno renunciar a lo que uno es también, porque la sexualidad hace parte de nosotros. Entonces también es muy duro decir, qué duro es aceptar que te amo tanto, pero que definitivamente no puedo estar contigo. Linney, muchas gracias. Nos encanta todo esto que hemos conversado hoy, que hemos aprendido. Esperamos que para todos ustedes sea de mucho valor todo esto que hemos conversado, porque de verdad que qué información tan valiosa. Amorcito, ¿tú quieres decir algo más o qué te encontraste en este episodio de hoy, en esta conversación? Me encuentro en que nosotros mismos superamos las crisis sin ir a consulta, porque obviamente caímos en ese tabú de la pena, bueno, un poco de cosas que le llegan a uno en la mente y que
pues realmente uno sí debe de buscar mucha ayuda, ¿cierto? Me gusta mucho lo que he aprendido hoy porque obviamente le abre uno pues como el espectro a muchas dudas y a muchas consultas que le hacen también pues a veces los amigos o las parejas que tienen uno cercano, incluso que nosotros atendemos a veces relaciones de parejas pues que van también desde el tiempo. Entonces O es preguntas como, que nosotros mismos nos hemos llegado a hacer en sí, algún exacto. momento. Así que Bueno, no, sí, gracias. sí, sí, sí. Todo es propio, mejor dicho. Entonces, muchas gracias, Linney. ¿Tú qué te Con todo encontraste, el amor. Maito? Yo me encontré con que la sexualidad definitivamente es, o sea, es un universo también, Un porque aquí universo. hablamos de, nos diste a conocer conceptos que nunca nos habíamos pensado, que no teníamos ni siquiera idea, y me imagino que detrás de eso hay muchísimo, muchísimo más. Entonces, qué bonito que dentro de ese universo cada quien pueda encontrar la manera de ser feliz, de estar satisfecho en su encuentro con el otro, porque pienso que sí es una bonita manera de poder como vivir el erotismo, que es esa unión con el otro desde el amor y desde la satisfacción y la alegría. Entonces, eso me llevó hoy. Bueno, Linney, y ya para cerrar, nosotros te tenemos un regalito que les vamos a tener a todos nuestros invitados que estén aquí en este escenario del podcast, y es que les vamos a regalar una luz. Entonces, todas esas lucecitas están marcadas con un valor, con una emoción, con una virtud. Entonces, te invitamos a que tomes la tuya, encuentra y enciende tu luz. Claro, a ver. Por acá salió alegría. La vas a encender y nos dices qué te dice a ti eso hoy entonces, la alegría. La alegría. Bueno, ¿qué me dice hoy la alegría? No, ¿saben qué? Yo creo que a mí me genera demasiada alegría hablar de lo que hablo, hacer lo que hago, entonces como que en este espacio también venir a compartir un poco de mi conocimiento, un poco también de mi experiencia en consulta, todo ese tipo de espacios me generan mucha alegría y me confirman como, hey, estás en el lugar indicado, ¿cierto? Porque finalmente yo creo que eso es una forma de conocernos y que nos genera, las emociones finalmente nos conducen hacia nosotros y es, sí, o sea, ¿dónde estás? ¿Qué te genera? ¿Qué te hace sentir? Y a mí esto, mucha alegría. Entonces, muchísimas Pues gracias. qué alegría nos da a nosotros tenerte aquí y saber que eres alegre con eso que haces. Linney, ya para despedirnos, regálanos las redes sociales tuyos, cómo pueden encontrarte para las personas que también que desean pedir una cita de consulta contigo, cómo te pueden encontrar. Ah, sí, espérate. Bueno, yo aparezco en redes sociales como @mentopía, sexualidad masculina. Bueno, ahí me pueden encontrar, ahí también van a encontrar el WhatsApp, también por directo me pueden escribir. Y bueno, muchísimas gracias, Mau y Andrés, por la Gracias. invitación. Gracias a ti, un Gracias a abracito, ti. gracias a ustedes, chao, nos vemos en el próximo Chao. episodio. Chao. Chao.